Bienvenido a Con Contexto, con entrevistas y análisis. Lo que acaba de decir es que todo apunta a Cristo y no solo a Cristo. Textos en su contexto. Debemos entender que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y muchos temas más. Con Contexto, con Dani Mejías. Empezamos. ¡Hey! Bendiciones, mis hermanos. Nuevamente otro programa de Con Contexto. El día de hoy estaremos analizando un interesante texto que está en el Antiguo Testamento, Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Vamos a analizar con su contexto a qué se refiere este texto, puesto que hoy en día muchas personas utilizan este texto para decir que hoy en día no podemos enfermarnos los cristianos, ya que Jesús llevó nuestras enfermedades. Y eso lo veremos a continuación en Con Contexto. Cuando un médico está yendo al mundo, porque la ciencia médica es ciencia del mundo para los del mundo. ¡Alábalo! ¿Cómo se sentirá el Señor cuando usted va al médico del mundo? Mira, me duele aquí, me duele acá. Y él dijo, no, te voy a recetar unas cositas. Si la receta está ya puesta, la receta está puesta. Llevo 45 años en el Evangelio y nunca volví a un médico jamás. Nunca se ha enfermado. Se me olvidó las veces que me he enfermado. Pero he venido a mi médico, Señor, ahora vengo a ti. Reprendo esta enfermedad. Esto fuera en el nombre de Jesucristo. Y siento cuando el Espíritu Santo desciende y me coge por la cabeza. Y yo dije, se fastidiaste ya, diablito, mijo. ¡Pum! Sana, está caído. ¡Alábalo! No permita al diablo que le ponga dudas en ninguna clase. En cuanto le empiece a hablar, usted, embuste tuyo. Charlatán, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Te ato. Y él dice, voy a buscar otro cliente. Hablado se puede. Fíjate, varón, yo solamente voy a hablar la palabra de Dios. Y cuando yo grite, por su llaga fuiste sanado, cree que te van a poner el yunque ese. Y ese otro huesecillo que está ahí rígido, te lo van a poner a vibrar. Y lo que tengas en el cerebro, Dios lo va a tocar también. Pero yo creo con todo mi corazón que va a ser ese milagro de un oído que no ha oído nunca y tiene esos defectos imposibles para la ciencia. Pero por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Cuando yo grite por su llaga fuisteis sanado, levanta las dos manos al cielo y le dice, por esa palabra me sané. Amén. Gloria al Señor. Que la operación la hace el Señor en un segundo. Amén. En lo que tú levantas las manos y das gracias, Él hace la operación. Ahora mismo, Padre. Digo, Padre, creyendo que por su llaga fuisteis sanado. Por esa palabra. Crea esos huesecillos nuevos. Crea tejido cerebral nuevo. Recibe todo nuevo. Recibe todo nuevo. Recibe todo nuevo. Creaste todo nuevo. Recibe visión clara. Perfecta en el nombre de Jesús. Ay, la suma, ay, la soja. Por tu palabra fue hecho. La gloria para ti. Ay, gracias que lo sanaste. Mi alma te alaba, Jesús. Recibe visión clara. Creaste todo nuevo. Fue hecho por tu palabra. Recibe visión clara. Creaste todo nuevo. Ahora mismo, Padre, reprendo todo demonio de sordera. Diablo sordo, te ordeno que salga de sus oídos. Diablo sordo, fuera de sus oídos. Fuera de sus oídos. Fuera de sus oídos. Fuera de sus oídos. Crea tímpanos nuevos. Créale todo nuevo. Reciba visión clara. Ok, Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De verdad, debemos usar este versículo como una promesa de que el cristiano no se debe enfermar. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que sí, ciertamente por sus llagas nosotros fuimos curados. Y ustedes me dirán, pero Dani, ¿estás a favor de los que piensan estas cosas? Y yo les responderé que no. Pero debemos tomar en cuenta de qué es lo que Jesús en su sacrificio nos curó. Si usted ve este versículo con ojos y mente terrenal y no celestial, probablemente usted entenderá que esa sanación de la que habla este versículo se limita a ser una sanación temporal de su cuerpo mientras estamos en vida. Y usted verá
que si tiene desde un resfriado, un dolor estomacal, un dolor en los huesos o alguna enfermedad fuerte, problemas del corazón o un cáncer en ciertos casos, entonces usted tiene que citar este versículo con fe y aferrarse a que esta promesa para que su enfermedad salga de su cuerpo. Y si usted no es sanado es porque tiene falta de fe o porque está en algún pecado oculto. Y en muchos casos dicen que no debes ir ni al médico, ya que esto sería un acto de tener poca fe a Dios. Debemos entender que este versículo del Antiguo Testamento es una profecía mesiánica que habla de Cristo y de su redención. Pero quiero que vayamos un poco más al pasado para entender algunos de estos puntos. Y vamos a ir directamente al huerto del Edén, a la caída del hombre. Tenemos que saber que en el momento de la caída de Adán en el Edén, el ser humano y la naturaleza cayó a degradación. Por la entrada del pecado, desde ese momento todo ser humano experimenta una degradación en su cuerpo físico. Desde que nacemos y vamos creciendo, tus órganos experimentan degradación, con el pasar de los años hasta llegar a la muerte física. Las enfermedades son consecuencia de la misma caída en el pecado. Podemos leer Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vayamos entendiendo que el cuerpo del ser humano se va a ir degradando continuamente y que todo esto es consecuencia del pecado. Veamos el mandato que Dios dio a Adán y Eva en Génesis 2:17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usted puede preguntar, pero Adán y Eva no murieron. Entonces, ¿qué pasó? Es porque espiritualmente sí murieron y con ello entró la muerte. Asimismo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para que volviéramos a la vida con Él y nos da la promesa de la resurrección del cuerpo en el día postrero. Leamos Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero no nos resucitará en este cuerpo de corrupción, sino en cuerpos incorruptibles. Vea cómo Jesús habla de promesas en el día postrero. Romanos 8:21 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea cómo aquí dice será. Un futuro que ya tenemos asegurado en Cristo. Primera de Corintios 15:42 dice: asimismo también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Segunda de Corintios 5:4 también dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora podemos entender aquello que aconteció en el Edén, nos damos cuenta de qué fue lo que nos curó Jesús. Si leemos y analizamos todo el versículo, dice que fue herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Acá podemos encontrar la respuesta de qué fue lo que nos curó Jesús, de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2:24, vemos la respuesta de este mismo versículo de Isaías 53:5 y dice, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados.
Acá vemos cómo el apóstol Pedro, con la revelación del Espíritu Santo, entiende que Isaías habla de una curación del pecado. Veamos cómo el salmista entiende el principio que significa la sanidad del alma. Salmos 41:4 dice: Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Bueno, podrán salir algunos que me digan, pero hermano Dani, lea el versículo 4 de Isaías 53 para que vea lo que dice. Leámoslo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Volvemos nuevamente a recordar que Isaías 53 es una profecía mesiánica que habla de lo que Jesucristo cumplió. Nuestro Señor Jesús debía hacer señales para cumplir las Escrituras. Veamos lo que dice Mateo 8, 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? El 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los milagros de Jesús estaban cumpliendo las Escrituras. Pero ahora yo le haré dos preguntas a usted. ¿Debemos los cristianos hoy en día enfocarnos en las señales y milagros? Y le haré la siguiente: ¿debemos procurar las señales para poder seguir a Cristo? Quiero que analicemos lo que sucedió en el Evangelio de Juan capítulo 6. En Juan 6 empezamos viendo que Jesús viene haciendo muchos milagros y señales. Y acá empieza desde el versículo 1 con la alimentación de los 5,000. Pero veamos lo que dice el versículo 2, del por qué esa multitud seguía a Jesús. Versículo 2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Recordemos esa frase: veían las señales que hacía en los enfermos, y por eso le seguían. Prestemos mucha atención de lo que está por suceder en los versículos siguientes. Jesús multiplica los panes y los peces delante de la multitud, y todos comen y quedan saciados. Pero veamos qué sucede después de eso. En el versículo 14 al 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Quiero aclarar esto: esta gente, al ver la señal que Jesús hizo, entendieron que había llegado su profeta y lo querían hacer rey. Esto teniendo en cuenta que muchos de los judíos querían un rey que los liberara del imperio romano. Y vemos que Jesús se retiró de allí. Luego vemos que sus discípulos se montan en la barca para ir a Capernaum. Luego vemos que Jesús se le aparece andando sobre el mar y juntos llegan a la orilla. Ahí caemos en el versículo 22, en donde está la gente buscando a Jesús, y decidieron embarcar hasta llegar a Capernaum, en donde vuelven a encontrar a Jesús. Cuando encuentran a Jesús pasa algo muy particular que ellos le van a preguntar, y esto está en el versículo 28, y veremos a continuación. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica
las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Viendo todo esto, diría un buen amigo, qué descarados, después de ver que Jesús sanaba a los enfermos, multiplicaba los alimentos por su palabra, vienen a decirle, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Jesús sabía que lo estaban siguiendo por las señales. Debo anexar que el lugar en donde más milagros hizo Jesús y muchos no creyeron en él fue allí mismo en Capernaum. Allí en adelante luego vemos que Jesús les dice que Él es el pan de vida y quien no coma del pan y beba su sangre no podrá entrar en el reino de Dios. Y veremos a continuación lo que sigue. ¡Dejen de murmurar entre sí! Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y lo resucitaré en el día final. Los profetas dicen, todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha y aprende del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que los padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?». Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él.
¿Y ustedes? ¿También quieren irse? Viendo todo esto, haré nuevamente la pregunta que hice un poco más atrás. ¿Debemos los cristianos enfocarnos en las señales y milagros antes que en Cristo? Y si no hay señales ni milagros, la pregunta sería, ¿quieren irse ustedes también? Hermanos, nuestra fe en Jesús no puede estar cimentada en milagros y señales, entendiendo que Jesús puede hacer milagros dentro de su soberanía. Pero no hay ninguna promesa de que durante estemos en este cuerpo corrupto no nos vayamos a enfermar. Podemos ver en las Escrituras que aún los cristianos también enfermaron. Vamos a leer qué dice Filipenses 2:25. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que él había enfermado. Ven cómo dice aquí. Segunda de Timoteo 19 al 20 dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Esto lo dice el apóstol Pablo. El mismo Pablo dice también haber pasado enfermedades. Gálatas 4 del 14 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Podemos entender que la enfermedad es parte de la maldición que es consecuencia del pecado, y aún estando en este cuerpo podemos enfermarnos. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y cuando lleguemos a la gloria, ya tendremos cuerpos incorruptibles y no habrá más enfermedad ni llanto, ni dolor. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy en día vemos que en las prédicas están llenas de lo que las personas quieren oír. Palabras como ven por tu milagro, noche de milagros, viernes de milagros, en lo que mejor deberíamos es exaltar al Rey de Reyes, que hizo el milagro más grande y maravilloso, que fue darnos la vida eterna, y donde tendremos cuerpos incorruptibles y estaremos juntos a Él por la eternidad. Muchas de las personas que Jesús curó de alguna enfermedad probablemente volvieron a enfermarse. Incluso a los que alimentó volvieron a tener hambre. Pero Él prometió que si lo buscamos a Él, llegará el momento en que estaremos libres de este cuerpo de muerte. Bien, mis hermanos, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 24 al 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como escogidos, griegos o judíos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros nos enfocamos en predicar a Cristo crucificado, aunque entendemos muy bien de que Cristo, Dios en su soberanía, puede obrar milagros hoy en día. Por eso oramos para que se haga su voluntad, oramos para descansar delante de su voluntad. Recuerden lo que dice Job 2 en el capítulo 10, dice: y le dijo a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien?
y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job en sus labios. Recibiremos de Dios nada más el bien. ¿Acaso no el mal en su perfecta y absoluta voluntad, que siempre la llevará a feliz término, a mejor término? Así que, mis hermanos, sigamos orando uno por los otros, bendiciendo a Dios y glorificándolo en todo momento. Así que nos vemos la próxima en otro programa de Con Contexto.